nos alcanzó el futuro en términos de aprendizaje y de pedagogía, Eduardo? La literatura que te habla de los cambios del siglo XXI y de la nueva pedagogía y las nuevas relaciones humanas, etcétera, ya de alguna manera preveían esta realidad, esta nueva realidad, pero lo que hace el coronavirus es que acelera todo, ¿no? Ujú. Vivíamos ya una era de cambios y vivíamos una era de incertidumbre, ¿no? Y el coronavirus la acelera. Y entonces nos lleva, digamos, a realizar los cambios que esperábamos que se presentasen en una o dos décadas, a tenerlos que hacer en una o dos semanas. Y junto con esto, si uno lee la literatura sobre aprendizaje y pedagogía, ya estábamos escuchando de muchas fuentes, sobre todo fuentes de educación comparada, que venía una nueva revolución, digamos, pedagógica, ¿no? Primero pasamos, digamos, de un paradigma de pedagogía de la enseñanza a pedagogía del aprendizaje, ¿no? Luego pasamos de un paradigma de la pedagogía del aprendizaje a la pedagogía de la creatividad, ¿no? Y ahora estamos pasando a un paradigma de pedagogía de aprendizaje y creatividad a pedagogía y digitalización. O sea, cómo unimos dos fuerzas que son inevitables. Y parece ser que la competencia, digamos, entre pedagogía y digitalización ya la estaba ganando la digitalización. O sea, el mundo se estaba digitalizando más rápido que la pedagogía estaba cambiando para ese mundo digital. Ujú. Y ahora con la pandemia, ¿no?, la digitalización se aceleró, ¿no? Y entonces, aparentemente la distancia, digamos, entre la pedagogía que venía cambiando, pero muy lenta, porque el sector educativo es muy conservador, y la digitalización que aceleró, digamos, su marcha, ¿no?, a tasas no Este previstas. tipo de conceptos que todavía, creo yo, en países como México tenemos prejuicios, ¿no? Y todavía uno piensa en creatividad y si se le vincula con la pedagogía, pues se le ve como algo casi negativo, ¿no? O sea, casi de fantasía, en fin, con otros, no se le termina de entender como un elemento precisamente importante para el aprendizaje, ¿no? Es que uno de los cambios importantes al pasar del siglo pasado al nuevo siglo, del milenio pasado al nuevo milenio, fue que el ser humano de este nuevo siglo, de este nuevo milenio, estaba enfrentando desde el punto de vista cerebral una nueva realidad, ¿no? Y estos con o sin coronavirus. ¿Y cuál era esa nueva realidad? La realidad de la innovación, de que muchas cosas nuevas estaban sucediendo muy rápido. Por supuesto que muchas cosas nuevas han sucedido durante toda la historia de la civilización humana, ¿no? Y han sucedido con grandes cambios tecnológicos y científicos. Pero esos cambios tecnológicos y científicos se han acelerado muchísimo, digamos, en las últimas décadas de la innovación. O sea, cuando tú y yo, cualquier persona, enfrenta un nuevo tema o un nuevo problema o un nuevo desafío, es que el cerebro tiende a clasificarlos en dos grandes categorías. Uno es la categoría de la solución de un problema nuevo, donde no tienes ni teoría ni experiencia práctica sobre cómo se resuelven esos problemas nuevos, ¿no? Y otro es cómo avanzar, ¿no?, lo que ya existe hacia algo nuevo, y esa es creatividad. Entonces te sientas, digamos, a esta nueva pedagogía en en dos caballos, ¿no?, con sus jinetes. El caballo de la solución de problemas, ¿no?, o superación de desafíos nuevos, y el caballo de la creatividad. Y empiezas tú a ver que en todos los sistemas educativos del mundo
tanto en el nivel de la retórica de los políticos y los ministros de educación y los primeros ministros y los presidentes, etcétera, ¿no? Hablan de creatividad y de la importancia de la creatividad y cómo las escuelas en el pasado han matado, soslayado la creatividad. Y también en el mundo de la pedagogía, que aterriza en los currículos para las escuelas, los currículos escolares y universidades, se habla también de cómo, ¿no?, fomentar mentes creativas para una era creativa. La crianza, ¿no?, es el gran tema olvidado de la educación del siglo XX y que apenas el siglo XXI la empieza a retomar como importante. La tomaron de alguna manera los sistemas educativos en el mundo, tratándoles de sustituir a la labor de la crianza en las escuelas, mandándoselas a los maestros a través de este concepto que llegó a las escuelas a partir de la séptima u octava década del siglo pasado, que se conoció como competencias, ¿no? La competencia en la escuela se parece a la crianza en el hogar. Y entonces los sistemas educativos del mundo vieron que, como papá y mamá no están haciendo bien su chamba de crianza, porque los niños nos están llegando a las escuelas más mal educados, más mal criados, más aburridos, más cansados, más bravucones, ¿no? Entonces, vamos a pedirles a las escuelas, a través de los maestros, que transformen su forma de pensar de una pedagogía de que voy y enseño mi materia, a una pedagogía de cómo estoy enseñando de tal manera que los alumnos no están aprendiendo, ¿no? Y entonces parte del aprendizaje tiene que ver con otros valores paralelos a la enseñanza, que son los valores propios de los hábitos del hogar, los hábitos de estudio, la honestidad, el trabajo, el sueño, la buena alimentación. Y entonces desarrollas, no inventas, pero desarrollas un concepto al que le llaman competencias para decirles a los maestros que no solamente deben enseñar su materia, sino que se deben fijar muy bien en cómo aprenden los alumnos. Los maestros no son papás. Así como ahora sabemos que los papás no son maestros con la digitalización forzada del coronavirus, ya sabíamos que los maestros no eran papás. Y entonces los sistemas educativos en el mundo empezaron otra vez, hacia principios de esta década, a pensar en la crianza, pero no para llevarla a la escuela, sino para decirles a papá y a mamá la importantísima labor que tienen ellos en la crianza de los bebés para el éxito futuro de la pedagogía en el hogar. La fuerza de la cultura en el hogar es superior a la fuerza de la pedagogía en la escuela. Hay estudiantes, profesores incluso, que no están familiarizados con la computadora, que no tienen acceso a internet. ¿Cómo cuidar que esta brecha digital no se ensanche y tratar de empatarlos? Porque si no se van a quedar fuera de este proceso que se aceleró, ¿no? Bueno, sí, es inevitable, o sea, y va a suceder en México y en el mundo donde existen estas condiciones de desigualdad iniciales, ¿no?, con las que se inició la pandemia, ¿no? Y México es un país tremendamente inequitativo o desigual, digamos, en la distribución del capital tecnológico o del capital digital, ¿no? Pero también lo son países como Estados Unidos, ¿no?, y como el resto de Latinoamérica, y algunos países de Europa y otros países de Asia y muchos países de África. Y entonces, pues si de la noche a la mañana tenías una desigualdad y ahora no fuerzas a todo el sistema educativo a conectarse con la digitalización, que ya era desigual, pues los que tenían el capital cultural van a avanzar más que los que no lo tenían. Y eso es inevitable. Y que vas a poder cerrar las brechas por el compromiso de los buenos maestros y buenas maestras de México es pura retórica y es ilusorio. En realidad, en lugar de pensar y hablar y decir que lograste un programa maravilloso, premiado o elogiado internacionalmente, es más bien reconocer la realidad
de que tienes un sistema educativo segregado y muy desigual, y que la pandemia lo hizo más grave. Y entonces empezar a diseñar estrategias de digitalización y de recuperación, ¿no? Y algo sobre este estilo está pensando la Secretaría de Educación, sobre todo en la parte de la recuperación, al iniciar el ciclo escolar nuevo, con las fechas referenciales, como le llama la SEP, con 3 semanas para la educación básica, y si no me equivoco, 4 para la media superior, de cursos remediales, o de recuperación, o de nivelación, ¿no? Pero también lo que nos ha mostrado la pandemia y el coronavirus es que el sistema educativo mexicano está agotado, ¿no? De que ahora más que nunca sabemos que el tema esencial, fundamental, crucial de la educación de cualquier país está en el fenómeno que ocurre en el hogar, en el comedor, la cocina, la sala de la casa, y que ocurre en el aula, en la escuela. No podemos entender el aprendizaje si no sabemos lo que está pasando en el hogar, si no sabemos lo que está pasando en el aula. Y una Secretaría de Educación tan poderosa, digamos, ¿no? Que trata de establecer un sistema estandarizado para un país tan complejo, tan diverso, en lo cultural, en lo económico, en lo socioeducativo y en lo digital, con una sola línea de acción, ¿no? Es como desconocer la realidad del aprendizaje. Entonces necesitamos urgentemente terminar con la centralización del sistema y atomizarlo, digamos, ¿no? Atomizarlo para que la máxima autoridad educativa del pueblito, de la colonia, de la casa, no esté tan lejos, de tal manera que la máxima autoridad educativa sepa lo que pasa en la casa de la calle tal, de la cuadra tal, de la colonia tal, y lo que pasa en la escuela tal, de la colonia tal, de la circunscripción tal, ¿no? Y de esa manera entonces acercas, digamos, la autoridad educativa con el fenómeno de aprendizaje. Todas, con recursos suficientes de agua potable, jabón y gel, ¿no? Pero muchas escuelas no tienen acceso a agua potable, ni jabón, ni gel, ¿no? Entonces, antes de decir vamos a reabrir las escuelas con esto, les exiges a las escuelas que lo tengan, tienes que asegurarse que la escuela efectivamente tenga los recursos para instalar lavamanos, ¿no? Tener un lavamanos en cada salón de clase y en los pasillos, y además que tengan agua potable y constante, y que tengan jabón y constante, y que tengan papel desechable para secarte las manos, no toallas, ¿no? Sino toallas desechables, no toallas de tela, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas que necesitas, pero por supuesto que también necesitas un nuevo maestro, ¿no? Claro. Y necesitas formar a la nueva generación de maestros, que en eso también estamos muy rezagados. Platicaba sobre el futuro de la educación, publicado en Nueva York en abril. El título es El futuro de las escuelas y la formación de maestros. Y ya hablaba de que la formación de maestros estaba rezagada en el mundo, ¿no? Porque todavía estábamos pensando como en el siglo pasado, en lugar de pensar como en el nuevo siglo. Y ciertamente pues estamos muy, muy rezagados en la formación de maestros en México. Entonces sí necesitamos cambiar también la figura, el perfil del maestro de la nueva era. Y ves las condiciones con las normales, con todos los problemas de pronto burocráticos que hay alrededor de esta figura. ¿Cómo ves esa figura? A grandes instituciones, grandes problemas. Lo que has creado con una SEP centralizada es que todos los problemas educativos, ¿no?, se hacen problemas políticos de primer orden nacional, ¿no? Y entonces todo lo tienes que negociar con el secretario de Educación, el secretario de Gobernación o el presidente de la República, que tienen una agenda muy comprometida para muchos temas, pero no una agenda para resolver el aprendizaje de Juanita y Lupita en la escuela Benito Juárez. Tiene que estar la digitalización, pero tampoco podemos descuidar el estímulo cerebral, ¿no? Y este cerebro funciona
fundamentalmente o crucialmente con las experiencias concretas de la vida, con las experiencias de lo que sucede en el hogar y de lo que sucede en el aula y en la comunidad. Y es precisamente este matrimonio, digamos, entre la ciencia del cerebro, ¿no?, y la ciencia de la pedagogía, que ahora estamos uniendo una nueva pedagogía del siglo XXI, acelerada por el coronavirus, pero no cambiada, acelerada por el coronavirus, que estamos uniéndola y que estamos diciendo, ¡ay, wow!, ¿no? El tema grave no es cuántos maestros tengo, cuántos les pago, cuáles instituciones, o esta escuela, o cuál nueva ley, o cuál nueva reforma, o cuál nueva escuela. No, el tema del aprendizaje está en cómo está organizado, cómo está organizada la vida y los ambientes de aprendizaje de Lupita y de Juanita y de Pedrito y de Gaby en el hogar. Y cómo le podemos asegurar nosotros, Estado, a través de sus diferentes mecanismos de apoyo que le da el pueblo a través de sus impuestos, ¿no?, cómo podemos organizar para que ese cerebro de Juanita, de Lupita y de Gaby, de Pedrito, funcione mejor para el aprendizaje. Y ese es el gran avance, digamos, de la pedagogía del siglo XX. Es urgentísimo, ¿no?, desde el punto de vista pedagógico y del aprendizaje, pero no es urgentísimo desde el punto de vista de la política. Porque si al político le funcionan las cosas como están, con pequeños maquillajes y mensajes retóricos de que ahora sí están cambiando las cosas, ¿no?, y de que eso justifican para mantener un sistema totalmente centralizado, con libros de texto único, con decisiones únicas, con currículos únicos, con cuándo empiezas, cuándo terminas, hasta con reglas de cómo deben de operar las escuelas en la era del coronavirus, cuando no es lo mismo una escuela en la sierra o en la montaña en Chiapas que una escuela en las lomas o el Pedregal de la Ciudad de México, ¿no? Son condiciones completamente diferentes. Y esas decisiones no las debe tomar un secretario a nivel nacional. El secretario lo que tiene que hacer es facilitar. La autoridad educativa lo que tiene que hacer es facilitar para que las personas que están directamente responsables de estos cerebros aprendientes puedan tomar esas decisiones de acuerdo a sus circunstancias. Pero si la autoridad gubernamental y política piensan que las cosas les pueden seguir funcionando así bien, piensan que la concentración del poder es mejor que la atomización de las decisiones pedagógicas, pues el sistema va a seguir igual. Cambio de nombre, ¿no? Alguna le llama reforma, otra le llamas la verdadera reforma, otra la transformación educativa, en fin, ¿no? Pero al final de cuentas, todas han sido centralizadoras, todas. Y le cambian un poquito aquí y allá. Y te dicen, voy a cambiar el currículo, y le cambian un poquito aquí y allá, pero sigue siendo central, ¿no? Y mientras sigamos viendo eso, pues vamos a ver que el fenómeno educativo, como México en general, ¿no?, la educación de México no va a avanzar, porque la educación de México es la sumatoria del aprendizaje de los casi 40 millones de niños y jóvenes que están en el sistema escolarizado. Y el aprendizaje de los casi 40 millones de niños y jóvenes que están en el sistema escolarizado es un aprendizaje individual, personalísimo. Porque es yo, con mi cerebro y mi realidad local. La ruta es la descentralización, entonces. Claro. Es una descentralización efectiva, funcional, es lograr que la máxima autoridad educativa de una escuela esté cerca de la escuela. Y esto me lleva, por ejemplo, que México tiene irónicamente una gran oportunidad en esta crisis del coronavirus. Gran parte del problema que vamos a enfrentar con el regreso a la realidad es el de falta de espacios. ¿Sí? Los niños van a tener que regresar a la escuela escalonados, ¿no? Y a lo mejor por apellidos. La SEP dice que por apellidos. Yo dejaría esa decisión a las escuelas. Necesitamos espacios. ¿Sí? Muchas escuelas en México, las más rezagadas,
son las escuelas suburbanas, rurales e indígenas. Y estas escuelas suburbanas, rurales e indígenas son escuelas que están normalmente no en zonas urbanas de gran concentración. Están normalmente alejadas. Están en la montaña, en el bosque, en las zonas semidesérticas o desérticas o junto al mar o la sierra. Entonces existe un concepto medio nuevo o novedoso que es: olvídate de la escuela como un edificio de 4 muros y muchas aulas, como un panel, digamos, ¿no? Y convierte a tu escuela en el ambiente natural. Y hay muchas escuelas que ya operan así en el mundo y en países desarrollados. Y entonces cuando tú ves a la escuela, no como una telesecundaria enclavada ahí con cemento y varilla en el bosque, ¿no? Ahí en algún municipio de Veracruz o de Oaxaca, ¿no? Y todas además iguales porque hay un solo modelo de escuela, ¿no? En lugar de eso, lo que haces es que creas el concepto de escuela sin edificio. La escuela en realidad son los alumnos y el maestro. Y entonces tienes toda la montaña para la sana distancia. Y entonces es natural. Y entonces utilizas el medio ambiente natural como tu escuela física. La cantidad de dinero que te ahorras en el edificio y mantener a la escuela, etcétera, etcétera, pues la inviertes en formación de maestros, en recursos digitales, en movilidad de un escenario natural a otro escenario natural, como le hacen estas escuelas que les llaman ecológicas o forestales alrededor del mundo. Y esa podría ser una selección exquisitamente atractiva, digamos, para México, para darles otro nivel, ¿no? Y otra dignidad de acuerdo a su vocación. Y una de las cosas que sabemos en esta ciencia del cerebro para el aprendizaje es que el niño aprende mejor en su lengua materna y de acuerdo a la situación o contexto de su ecología, ¿no? Del ambiente ecológico que vive. No como medio ambiente de recursos naturales, sino de las relaciones culturales, de las relaciones ecológicas, del tipo de recursos, hasta económicos, que tiene la escuela.